Dios está en control y hemos estado viendo diferentes aspectos, personajes que están en el libro de Daniel, que nos hablan de las profecías del tiempo futuro. Y aunque no entramos en detalle en todo y queremos dejar todo eso, sino que queremos ver cada personaje cómo va a actuar. Y llegamos al capítulo 9, donde vamos a estar viendo el mensajero, el que viene y le da a entender a Daniel lo que Dios quiere que él sepa sobre los últimos tiempos y sobre una de las visiones que él tuvo. Ya están ahí en el capítulo 9 de Daniel. Está bien, vamos a leer ahí los primeros 14 versos. Yo sé que algunos de nosotros al tercer verso nos vamos a empezar a dormir, pero si es su oportunidad, puede ponerse de pie conmigo y así yo voy a leer y usted me sigue ahí con la vista. Y dice así: en el primer año de Darío, hijo de Asuero, del linaje de los Medos, el cual llegó a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí de los libros que, según la palabra del Señor dada al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén sería 70 años. Entonces volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración, y luego con ayuno, cilicio y ceniza oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo: oh Señor Dios, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia para con los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos actuado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus decretos. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre han hablado a nuestros reyes, a nuestros gobernantes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, oh Señor, la justicia, y nuestra es la vergüenza del rostro, como en el día de hoy, de los hombres de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de todo Israel, de los de cerca y de los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se han rebelado contra ti. Oh Señor, nuestra la vergüenza del rostro de nuestros reyes, de nuestros gobernantes, misericordia, padres, porque hemos pecado contra ti. Del Señor nuestro Dios son el tener misericordia y el perdonar, porque aunque nos hemos rebeldes contra Él y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus leyes, las cuales Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel ha transgredido tu ley, apartándose para no escuchar tu voz. Por ello han sido derramados sobre nosotros la maldición y el juramento que están escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios, que hemos pecado contra él. Y él ha confirmado su palabra, que habló contra nosotros y contra nuestros magistrados que nos gobernaban, trayendo sobre nosotros tan grande mal, porque nunca se han hecho bajo el cielo un mal como el que se ha hecho a Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, todo este mal nos ha sobrevenido y hemos implorado al favor del Señor nuestro Dios, volviéndonos de nuestras maldades y prestando atención a tu verdad. Por tanto, el Señor ha tenido presente el hacer este mal y lo ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho. Sin embargo, no hemos obedecido a su voz. Ahora pues, oh Señor Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste de tu pueblo de la tierra de Egipto y te hiciste de renombre, como en ese día hemos pecado, hemos actuado impíamente. Oh Señor, conforme a tu justicia, apártense por favor tu ira y tu furor sobre Jerusalén, tu ciudad, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestro padre, Jerusalén y tu pueblo han sido entregados a la afrenta en medio de todos los que nos rodean. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a entender este pasaje, a entender tu escritura, aplicarla a nuestra vida y saber y conocer, tener esa seguridad de que tú eres un Dios grande en misericordia, que podemos venir a ti y que tú, Señor, nos vas a aceptar, nos vas a recibir, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Abre nuestra mente, nuestro corazón. Amén. Este capítulo es uno de los más difíciles que hay, pero a la misma vez es el que alguien dijo que el capítulo de Daniel, el capítulo 9, podemos poner toda nuestra confianza en él y en él podemos tener seguridad de que el evangelio es verdadero, de que la palabra de Dios es verdad y que podemos confiar plenamente en lo que Dios ha dicho.
Pero para que entremos en esto, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Alguna vez se ha encontrado con esas situaciones en las que a veces está viendo algo, está estudiando algo, está leyendo algo y no entiende? Y se rasca la cabeza, si es que tiene pelo, se jala el pelo, ¿verdad que sí? Lo dice, ¿cómo es esto? ¿Qué puedo hacer? Quizá algunos de nosotros hemos pasado por esas situaciones, ¿verdad que sí? En que vemos y no entiendo. Quizá está leyendo algún documento y dice, no entiendo. Está viendo algo y dice, no entiendo. ¿Cómo es que tiene que ser? Y luego de repente viene alguien y le explica solamente de manera tan sencilla. Y usted dice, oh, ahora entiendo. ¿Le ha pasado eso alguna vez? O quizá alguna vez usted se ha estado preguntando, ¿qué va a suceder? O quizás se pregunta por el pasado y quiere entender el pasado y de repente usted llega a entender lo que va a suceder en el futuro. ¿Alguna vez le ha pasado eso? Sucede, ¿sabe? Y eso es lo que le sucedió a Daniel en esta visión, ¿sabe? Le sucedió a Daniel que él estaba queriendo entender. Señor, esto es lo que estamos aquí en cautividad. Recuerde que ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia y después vinieron los medo-persas y tomaron control del reino de Babilonia. Después vinieron los griegos y después vinieron los romanos. Pero en este tiempo están ahí cuando los medo-persas habían tomado control del reino de los caldeos, de los babilonios. Y Daniel tiene esta visión y él quiere entender. Y para eso empieza a ver el pasado, empieza a ver qué sucedió antes. Y Daniel empieza a leer uno de los manuscritos que tenía. Yo creo que cuando él lee este libro estaba leyendo uno de los manuscritos que están en el capítulo 29 y en el capítulo 25 y en el capítulo 29 de Jeremías. Porque es los lugares donde se habla de estas 70 semanas o de este tiempo en el cual él tiene esta visión. Pero para que entendamos esto, también tenemos que darnos cuenta que muchas personas malinterpretan este pasaje. Hoy en día han salido y hay iglesias, han salido personas y hay iglesias que enseñan que la iglesia ha tomado el papel del pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel ya no tiene nada que ver, que Dios ya los desechó. Y que ahora solamente nosotros, los gentiles, somos los que estamos viendo y que todas las promesas que hay, que todo lo que habla la Biblia es sobre la iglesia. Y déjeme decirle que eso está lejos de la verdad. Porque Dios le hizo una promesa al pueblo de Israel de que iban a ser su pueblo y de que iba a tratar con ellos. Y si usted lee detenidamente este pasaje, este libro, este capítulo y de aquí en adelante, en el libro de Daniel, Dios va a estar hablando sobre su pueblo. Así como también en el libro de Apocalipsis, ¿sabe? Parte del libro de Apocalipsis, Dios le está hablando a Israel. Claro que después también venimos nosotros como iglesia, aquellos que no somos judíos. Pero esto viene, saben que quieren decir y enseñan de manera errónea que la iglesia ha reemplazado a Israel y le llaman la doctrina del reemplazo. Dicen porque ya ahora somos nosotros los que podemos aprovecharnos y tomar de estas promesas, y no es verdad eso. Incluso sabe que hace años en la ciudad de Nueva York hubo un tiempo en el cual se construyó un vecindario exclusivo. Era exclusivo en el sentido de que era para gente multimillonaria, estaba cercado y después con el tiempo empezaron a venir a vivir ahí varias familias judías y las personas se enojaron bastante, ese sentido que había anti-israelita, anti-judío, y empezaron a quejarse y querían sacarlos de ahí. Incluso llegó a promoverse tanto que hasta hoy en día está ese sentir, ¿sabe? De que quieren eliminar el pueblo de Israel. Quieren eliminar a Israel. No sé si usted se da cuenta, pero hoy en día en las Naciones Unidas hay unas propuestas que se hacen siempre en contra de Israel. Los vecinos del pueblo de Israel alrededor, todos los árabes, los palestinos, que realmente no son palestinos, que todos ellos están queriendo desaparecer Israel. Y hay ese sentir, ¿sabe? De que incluso entre los círculos cristianos hay personas que ya no creen en el pueblo de Israel, que oran en contra de ellos, pero no ven lo que la Escritura dice cuando dice que tenemos que orar por la paz de Jerusalén, que tenemos que
bendecir a su pueblo y que si nosotros bendecimos a su pueblo y oramos por ellos, Dios nos va a bendecir a nosotros. Bueno, estaba ese sentir tan grande que una vez se quejaron en la ciudad, el consejeros, todo, el alcalde, y un pastor fue y habló con el alcalde y le dijo, mira, yo tengo la solución a esto. Y el alcalde dijo, ¿qué vas a hacer? Y dice, bueno, déjame ver. Y él anunció, este domingo que viene vamos a tener un mensaje, cómo deshacernos de todos los judíos. Lo pusieron en la radio, lo anunciaron en todos lados y todo el mundo estaba, wow, vamos a ir, ¿verdad que sí? Y ese día una iglesia que era pequeña estaba repleta, ¿sabe? Había personas paradas y todos esperaban, vamos a ver, ¿verdad? Cómo Él se va a deshacer, como para podernos deshacer del pueblo de Israel. Wow, este hombre empezó a leer de un pasaje muy interesante, ¿sabe? Empezó a leer del libro de Jeremías también. Pero de un libro más interesante que esto, de un capítulo interesante, es que empezó a leer del capítulo 31 de Jeremías. Y en el capítulo 31 de Jeremías, en los versos 35 y 36, dice así: así ha dicho el Señor, quien da el sol para luz del día y la luna, y las estrellas para la luz de la noche, el que agita el mar de manera que rugen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si esas leyes faltaran delante de mí, dice el Señor, entonces la descendencia de Israel dejaría de ser nación delante de mí perpetuamente. Y luego se cayó y dijo, ese es todo el mensaje. Y todo el mundo se quedó, ¿qué está queriendo decir? Dijo, bueno, usted quiere deshacerse de los judíos, haga que no haya estrellas, haga que no haya olas en el mar. Imagínese, ¿ha tratado alguna vez de hacer eso? Incluso contando las estrellas, ¿alguna vez ha tratado de contarlas? Imposible, ¿verdad que sí? Eso es lo que tenemos que entender, ¿sabe? Que para que usted y yo podamos ver cómo Dios va a obrar en su pueblo, tenemos que entender que son su pueblo, que Él los ama y que les dio una promesa que para siempre van a estar delante de Él. Y déjeme decirle que usted y yo tenemos el privilegio de ser hechos hijos de Dios porque hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo es que podemos entender estas cosas? Tenemos que ser como Daniel, ¿sabe? Para poder entender, tener sabiduría en las visiones, en las cosas que Dios tiene, vemos cómo Daniel empieza. En este capítulo, Daniel, como los profetas de antaño y como las personas de hoy en día que queremos entender lo que Dios tiene para nosotros, déjeme decirle algo, comienza con oración. Vea, dice, Daniel empezó a orar. Estaba ahí, da la referencia al reino donde estaba. Y dice en el verso 3, dice, entonces volví mi rostro al Señor buscándolo en oración y ruego. ¿Cómo más? Dice, con ayuno, silicio y ceniza. O sea, estaba contristado, estaba en humildad delante de Dios. Y a veces yo, déjeme decirle, me doy cuenta en mi propia vida que vengo delante de Dios y ¿sabe lo que hago? Demando de Dios. Y estoy seguro que usted ha escuchado a esas personas, ¿verdad que sí? Que en parte demandan de Dios. O quizá usted también es como a veces he sido yo, que vengo y que le digo, Señor, tú sabes que yo soy tan justo. Todo lo que yo he hecho por ti. ¿Nunca he hecho eso? Yo te obedezco, Señor. Incluso doy $2 o $3 de vez en cuando. Tú tienes que hacer esto por mí. ¿Nunca he hecho eso? ¿Nada más yo? Oh, qué buenos son ustedes. Si tenemos ese sentir de que y Daniel viene y nos da el modelo de que si queremos entender. Y vea, dice en el verso 4, empezó ¿cómo? En confesión. Pero Daniel, déjeme decirle, podía haber hecho lo que muchos de nosotros hacemos. Usted y yo muchas veces, y espero que oremos por esta ciudad, por este país, por este mundo. Pero la mayoría de nuestras oraciones, son de quejas, ¿verdad que sí? Señor, mira cómo está el presidente. Señor, mira cómo está el gobernador. Mira cómo, ¿verdad que sí? Nos quejamos y nos quejamos. Y Daniel, vea cómo viene. En lugar de quejarse, ¿qué hace? Pide perdón.
porque reconoce que todo lo que está mal en la sociedad, todo lo que está mal en el ámbito social, económico, político e intelectual, proviene ¿de dónde? Del pecado. Del haberse alejado de Él, del haber desobedecido a Dios. Y Daniel empieza con eso. Empieza a darse cuenta, déjeme decirle. Y es interesante, sabe que Daniel, aunque parece que es una oración tan larga, ¿verdad que sí? Una vez un hombre hizo una prueba y dice que este hombre oró en hebreo y la oró lentamente, y la oración de Daniel dura más o menos como 4 minutos, ¿sabe? Y yo me puse a pensar, 4 minutos. Y a veces usted y yo, ¿verdad que sí? Nuestras oraciones es gracias, Señor, por la comida, amén, y vamos, ¿verdad que sí? A veces es el único tiempo que oramos, ¿verdad que sí? Excepto cuando pone a orar a los niños, ¿verdad que sí? Y oran por el perro, por el gato y por todo lo demás, ¿no? Pero la verdad, vea, Daniel comienza y nos da la base en lo cual Daniel empieza él a orar de una manera en la cual está derramando su corazón delante del Señor. Y reconoce, primero que nada, el mal que han hecho. Pero hay algo interesante, no sé si usted lo nota. Daniel no dice, mira cómo han hecho ellos. Mira cómo ellos están así. Mira lo que ellos están haciendo. ¿Qué Daniel pone? ¿Cómo lo pone? Mira lo que estamos haciendo. Daniel toma su responsabilidad como si fuera también él el que está ahí. Y él estaba orando en el verso 20. Y es aquí, ¿sabe? En su oración viene. Daniel está orando porque quiere entender. Sí, había estado leyendo que llega este tiempo que está en el tiempo de la cautividad, y que va a llegar el tiempo en el cual Daniel dice, ya va a venir el tiempo en el cual se va a terminar. Está leyendo en Jeremías y dice, ya va a llegar el tiempo en que se va a terminar. Y quiere entender. Y cuando él quiere entender, le empieza a preguntar a Dios. Y en el verso 21, Dios manda el mensajero. En el verso 21 dice, aún estaba hablando en oración cuando Gabriel, el hombre al cual yo había visto en visión al principio, voló rápidamente y me tocó como a la hora del sacrificio del atardecer. Viene este arcángel ahí y lo toca. Él ya había tenido un encuentro con él por las visiones que había tenido. Pero pasa algo muy interesante, ¿sabe? Al ver este ángel, parece que es el mensajero, podemos decir, oficial de Dios. Sabe que él fue el que le dijo a María que iba a ser la madre de Jesús. Él también fue el que le habló a Zacarías en el templo y le dijo, tus oraciones han sido contestadas, que iba a tener a su hijo, ¿verdad? Que sí, él también fue el que se presentó ahí, ¿sabe? Cuando estaba diciéndoles, yo soy Gabriel que está en la presencia de Dios. Gabriel tenía acceso directo ahí. Y yo me puse a pensar, si la oración de Daniel dura 4 minutos más o menos, no sé qué tan rápido vuelan los ángeles, pero en 4 minutos llegó, ¿sabe? Desde el cielo hasta donde estaba Daniel. A veces no se da cuenta de que le mandan un mensaje de texto y a veces se tardan un montón y a veces llegan instantáneamente. No sabemos qué sucede, ¿verdad que sí? Pero vemos que no sabemos, como le dije, qué tan rápido vuelan los ángeles, pero no está tan lejos el cielo si tardó solamente más o menos 4 minutos en llegar. A menos que vuelen de una manera supersónica, ¿verdad que sí? Supersónica para que lleguen tan rápido. Pero llega y lo toca. Y Daniel le está preguntando, ¿sabe? Al Señor sobre el pasado para entender cómo va a venir. Y en lugar de Dios hacerle entender el pasado, sabe que en esta visión Dios manda al arcángel para que le ayude a Daniel a entender el futuro. A la mayoría de nosotros nos gustaría conocer el futuro, ¿verdad que sí? ¿No? Yo recuerdo, ¿sabe? Cuando estaba en la primaria y no tenía más o menos 11 años. Y luego pensábamos, cuando sea el año 2000, ¿cuántos años voy a tener? No, en mi caso como 16, ¿verdad que sí? Pero no se crea, ¿ok? Pero todos estamos pensando, ¿qué va a ser del futuro?
Ahora usted piensa, ¿no? Después que pasa de los 21 empieza a pensar, ay, ¿qué va a hacer cuando tenga 50? Y luego cuando tiene 50, ¿qué va a pasar? Y empezamos a pensar en el futuro, cuando sea viejo, ¿qué voy a hacer? Cuando me case, si es que se va a casar. Pues no se van a casar ustedes, no se preocupen, Dios va a venir primero. Yo sé, algunos de ustedes están, oh no, que venga después que me case. No, ¿sabe? Déjeme decirle algo. Dios en su sabiduría sabe lo que necesitamos entender. Y Él quería que Daniel entendiera el futuro para que usted y yo pudiéramos verlo, para que pudiéramos darnos cuenta. Y le empieza a hablar y le empieza a hacer entender la visión y le dice ahí, ¿verdad? Que si el tiempo en el cual está, ¿cuánto va a durar? En el verso 24 dice, 70 semanas estarán determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Si dices, van a pasar 70 semanas, ahora déjeme decirle, hay bastantes teorías en qué son las 70 semanas. Unos dicen que son semanas literales, otros dicen que 70 semanas. En este caso, ellos lo veían como 70 semanas de 7 años, o sea, grupos de 7. En sí, en hebreo, 70 lo califican como grupos de 7. Puede ser 7 grupos de 70 semanas, 7 grupos de 7 años, pero déjeme decir, lo más importante es que Dios le está diciendo, viene el tiempo en el cual vamos a terminar todo esto. Pero lo cual nos tenemos que enfocar es, ¿qué es, verdad que sí? El por qué le dice esto. La razón por qué estas profecías vienen. Vea que Daniel está queriendo entender, verdad que sí eso, y le dice, mira, esto va a suceder y cuando se terminen, o la razón por la cual va a suceder estas 70 semanas y se van a terminar, dice, primero que nada va a ser para terminar la transgresión. Quiere decir que esto va a suceder cuando vengan los tiempos finales, ¿sabe? Porque no vamos a poder terminar la transgresión mientras estemos aquí en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque mientras estemos aquí, usted y yo y otras personas y los habitantes de la tierra vamos a continuar haciendo cosas malas, vamos a continuar haciendo maldad, vamos a continuar pecando. ¿Hay alguno de ustedes que ya nunca más peca? ¿Ninguno de ustedes? ¿Ninguno de ustedes ya no peca? Hace rato estaban tan bien y ahora están tan mal. ¿Qué les pasa? No, pero estamos así, ¿verdad? No, el Señor dice, cuando llegue este tiempo en el cual va a venir el Mesías y vamos a terminar estos tiempos, dice, se va a terminar la maldad. La siguiente cosa dice, para terminar el pecado. O sea, si vamos a terminar la transgresión y se va a terminar el pecado, es imposible que sea aquí. Porque la mayoría de nosotros ni siquiera nos levantamos de la cama cuando ya estamos pecando, ¿verdad que sí? ¿Alguna vez ha estado en la cama y de repente se le vienen sus pensamientos cochambrosos en su mente cochina que usted tiene? ¿No? Todos, ¿verdad que sí? De alguna manera u otra pasamos por esos tiempos en los cuales dice, hey, va a terminar, va a ser eliminado el pecado, pero esto no va a pasar, ¿sabe hasta cuándo? Hasta que venga el Señor a reinar en el milenio. En el cual, ¿verdad que sí? Vamos a estar ahí todos, en ese día se va a terminar el pecado, nadie va a estar así haciendo esas cosas. Y lo dice, ¿verdad que sí? La siguiente cosa que dice muy interesante, dice, para terminar, para expiar la iniquidad. Vea cómo le está dando las razones. Dice, va a llegar el tiempo en el cual dice, alguien va a tener que pagar por la iniquidad de la humanidad. Y no puede ser usted, ni puedo ser yo. Daniel está viendo el futuro 490 años más o menos antes de que venga nuestro Señor Jesucristo. Dice, eso es lo que va a suceder. Nadie necesita pagar por el pecado de la humanidad. ¿Y quién fue quien pagó por nuestro pecado? Fue nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe? Fue nuestro Señor Jesucristo. Él era el único que podía hacerlo. Y después dice, para traer, ¿verdad que sí? La siguiente cosa fue para sellar la eternidad, para sellar la visión y la profecía, para traer, la justicia eterna.
Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él dejó el modelo de la justicia. Él dejó las cosas que iban a suceder, pero también nos enseñó que iba a llegar el tiempo en que todos íbamos a vivir en santidad. Y no puede ser aquí, tiene que ser en la tierra. Para sellar la visión y la profecía, en lo cual ya no necesitamos más revelación, porque vamos a estar en la presencia del Señor, ¿sabe? Pero al tener usted y yo las escrituras, ya Dios no va a cambiar lo que nos ha revelado. Es por eso que cuando vienen personas o hay personas que le hablan de una nueva visión, de una nueva interpretación y está en desacuerdo con las escrituras, hay un problema. Cuando viene alguien y le dice, oh, es que Dios me ha dado una visión, y yo sé que hay iglesias que se basan en eso, ¿verdad que sí? En las visiones y que las señales y es horrible. Y sabe que tiene sus temporadas, tiene sus olas en las cuales vienen esos tipos de doctrinas y que va a haber una nueva visión, una nueva revelación. Y hace poco estaba leyendo de una iglesia que está acá en el norte de aquí de California y cuentan que durante el tiempo de alabanza empezaron a poner esas máquinas que sacan el humo. Y dice que mientras estaba el humo, empezaron a ver como chispas de polvo de oro que estaban saliendo de ahí. Y que se formó una visión como de un ángel. Y yo me quedé que ahora ya tienen esta nueva visión y están. Déjeme decirle algo. Si no está en acuerdo con las escrituras, usted y yo podemos confiadamente desechar esas cosas. Si alguien viene y le dice, mira, tuve una nueva visión, primero pregúntele qué comió la noche anterior. Ahora, déjeme decirle algo con esto. Dios nos puede hablar, ¿ok? Dios nos puede enseñar cosas, pero tiene que estar de acuerdo a lo que Él tiene en las escrituras. No hay ninguna nueva revelación. Yo le he contado antes, una vez recuerdo que hace tiempo ya vino una pareja una vez y me dijeron que querían hablar conmigo. Le dije, bueno, está bien. Y me dijo la persona, no, es que el hombre me dice, es que mi esposa, dice, ella tiene el don de visiones y en la iglesia donde vamos tuve esta visión y el pastor nos dijo que teníamos que venir a hablar con usted y decirle la visión que recibimos. Y dije, bueno, ok, ¿qué visión tiene? Y era una visión que era de mi esposa. Y fue interesante, me dijo su visión, ¿verdad que sí? Y yo dije, wow, es tan interesante. Le digo, porque mira, primero que nada, Dios tiene mi teléfono también. Y Él no me ha hablado a mí nada, ni a mi esposa nada. Y la otra cosa es que es un problema. Dios te dio la visión a ti, pero mi esposa este fin de semana no está aquí. Creo que estaba en un retiro ella. Y le dije, ¿no te enseñó eso Dios? Le dije, pero está bien, vamos a tomarlo de esta manera. Ahora, vamos a hacer otra cosa. Vamos a seguir el ejemplo de Deuteronomio 18 y 19. Y me dijo, ¿cuál es ese? En que dice que si un profeta dice una visión y no sucede lo que ese profeta dice, hay que apedrearlo, le dije. Y se quedaron callados y nunca más regresaron, ¿sabe? No sé por qué. A mí yo estaba dispuesto, dije, no hay piedras, pero ahí en la fuente tenemos un montón, podemos agarrar algunas, ¿verdad que sí? Pero así sucede, ¿me entiende? Tenemos que entender eso. Entonces, Él estaba diciéndole a Daniel, cuando vengan estos tiempos, ¿verdad que sí? Ya tienes que quedarte ahí, no más. Y después dice, ¿verdad que sí? La última cosa que le dice, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Hay personas que han dicho que aquí está hablando en el lugar santísimo de nuestro Señor Jesucristo, pero no es así, porque en ningún lugar de las Escrituras se habla del lugar santísimo como para una persona. Está hablando que va a llegar el tiempo en donde va a haber un lugar donde va a establecer Dios su reino. Así como en el Antiguo Testamento, cuando tenía el arca del pacto en el tabernáculo y se estableció el lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios, así también Dios va a establecer su reino. Va a establecer su reino aquí en la tierra como lo hizo en el cielo, ¿sabe? Como está en el cielo. Eso no quiere decir que Dios va a estar dividido, pero Dios va a establecer un lugar, ¿sabe? Para que usted y yo entendamos que Él es un Dios todopoderoso y que tiene un lugar para que usted y yo lo adoremos. ¡Wow! Qué interesante, ¿verdad que sí?
Y le da el propósito por el cual le dice todas estas cosas. En el verso 25 le dice: conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas, y volverá a ser edificada con plasta y muro, pero en tiempos angustiosos. Le dice: hey, todo esto va a suceder, pero tienes que entender que va a ser tiempos difíciles en los cuales van a suceder todas estas cosas. ¿Sabe que hubo varios decretos en los cuales Dios movió el corazón de reyes paganos para que mandaran a reconstruir? Pero mandaran a reconstruir, déjeme decirle, el templo, no la ciudad. Solamente, ¿sabe? En el libro de Nehemías, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, habla, ¿sabe? De cuando Artajerjes mandó, le dio permiso a Nehemías de que fuera a reconstruir el muro de la ciudad. Pero no fue antes, cuando, no sin que antes fueran Esdras a reconstruir el templo. Entonces le está diciendo estas cosas para que usted y yo entendamos que si Dios nos está enseñando que podemos confiar en lo que la palabra de Dios dice, usted y yo tenemos esa plena seguridad de que Dios va a cumplir su palabra. Y cuando manda esto para que entendamos el futuro que le dio a Daniel, es para que sepamos: Dios tiene en sus manos mi futuro. Hoy en día vemos la dificultad que hay, los problemas que hay, vemos las cosas que están pasando y decimos: bueno, ¿qué va a suceder? La maldad está en aumento, la inestabilidad que hay. Bueno, déjeme decirle, Dios les está diciendo, así como le dijo a Daniel, nos dice a nosotros: hey, puedes confiar en lo que yo voy a hacer. Porque en el verso 26 dice: después de las 72 semanas el Mesías será quitado y no tendrá más, y el pueblo de un gobernante que ha de venir a destruir la ciudad y el santuario con cataclismo será su fin. Hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Le da algo aquí muy interesante que tenemos que entender. Esto viene después de que pasa nuestro Señor Jesucristo estar aquí en la tierra, y dice: es cortado. Esto sucede cuando el Señor, dice, fue rechazado, cuando vino al pueblo de Israel y ellos lo rechazaron. Dice: después va a venir otro que va a destruir la ciudad. ¿Sabe que esto habla después, en el año 70 después de Cristo, cuando Él vino el imperio romano y destruyó el templo? Y lo destruyó tanto que en ese tiempo era el emperador Tito, que les dijo que no quería que destruyeran el templo, pero los soldados en su deseo de tomar el oro y de no poder entrar al templo porque los sacerdotes lo habían cerrado, le prendieron fuego y el oro quedó pegado a los ladrillos. Y eso también sirvió para cumplir la profecía que nuestro Señor Jesucristo les había dicho a sus discípulos en el capítulo 24, que ninguna piedra iba a quedar sobre piedra cuando viniera la destrucción del templo. Dice que tuvieron que quitar todos los ladrillos y todo para poder sacar el oro que estas personas querían. Dice: va a venir otro, y ese otro es el anticristo que va a venir. Y esa es la señal en la cual usted y yo podemos empezar a buscar, a ver, ok, ¿cuándo va a venir el tiempo de la tribulación? El tiempo en el cual usted y yo vamos a ser quitados de aquí. Cuando empecemos a ver que va a haber un acuerdo, ¿sabes?, con estas personas y el pueblo de Israel. Cuando en el pueblo de Israel empecemos a ver, ok, está sucediendo todo esto, pero ¿cuándo va a suceder? Cuando empecemos a ver que va a empezar estos acuerdos en los cuales el pueblo de Israel va a empezar a tener acuerdos con otras naciones, y dentro de eso va a venir lo que va a ser la gran tribulación. Pero antes de eso, déjeme decirle algo. Eso va a ser como una señal: ok, ya viene. Entonces eso va a ser como si ya viene algo, ya viene. Es porque ya viene el Señor por nosotros. Cuando usted y yo empecemos a ver esas cosas que están sucediendo, el fin de los tiempos, va a empezar a ver eso. Ok, ya estamos cerca para irnos. Y déjeme decirle, estamos cerca hoy día. Porque vemos, ¿sabe?, que hay personas que están queriendo, ok, ¿cómo paramos todo esto para que tengamos un acuerdo entre todas las naciones? Eso va a ser cuando la persona venga, el Mesías, el anticristo, y diga: va a haber un acuerdo en el cual va a haber un
un acuerdo entre todas las naciones y el pueblo de Israel. Pero usted y yo ya no vamos a estar aquí. Pero esas son las señales que tenemos que empezar a ver. Ok, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo es cuando ya nos vamos a ir? Y estamos tan cerca, ¿sabe? Que tenemos que empezar usted y yo a preguntarnos, Señor, ¿cuánto más tenemos que esperar? Así como Daniel le preguntaba, Señor, ¿hasta cuándo? Y la mayoría de nosotros no pensamos eso, sino que queremos seguir viviendo nuestra vida como si lo siguiéramos haciendo. Como si, hey, vamos a seguir haciendo lo mismo que estamos haciendo ahorita. No nos preocupamos, Señor, ya viene el tiempo. Ya viene el tiempo en el cual tú vas a venir. ¿Estamos listos o no estamos listos? ¿Qué estamos haciendo? Daniel está recibiendo esto para que entienda que va a llegar el tiempo en el cual todo esto se va a terminar. Así como se iba a terminar el tiempo de la cautividad, así también dice, va a llegar el tiempo en el cual se va a terminar todo lo que está pasando en este mundo. So, al ver esas cosas, ¿qué usted y yo podemos entender de esto? Que Daniel recibió cuando él estaba preguntando por el pasado, Dios le enseñó el futuro. Ahora, Dios quizá a usted y a mí no nos va a enseñar el futuro, pero sí nos va a enseñar qué podemos hacer con lo que sabemos. Viendo, sabe que Dios le enseñó a Daniel el futuro. Yo pienso que para usted y para mí tenemos que tener la plena confianza de que nuestro futuro está seguro en el Señor. Tenemos que pensar, tenemos que darnos cuenta de que las profecías que Dios le dio a Daniel no solamente son cuentos románticos que nos hagan sentir bien. No. Tenemos que darnos cuenta de que Dios, cuando habla en sus profecías, Él, déjeme decirle, nos da la esperanza de que Él va a gobernar. De que Él es el que va a estar en control de todo. Nos tiene que dar confianza de que Él tiene cuidado de nosotros hoy en día. Porque usted y yo queremos tener seguridad. Al ver la inestabilidad, al ver lo que está pasando en este mundo, no nada más para el futuro, pero para en este día en el cual usted y yo tenemos que confiar en el Señor. Dios tiene cuidado de nosotros si estamos en este tiempo. La tercera cosa que creo que nos tiene que animar al ver que Daniel fue el que recibió esta visión es que Dios quiere que empecemos a pedirle que nos ayude a vivir en santidad. Tener el conocimiento de Dios y motivarnos a que, Señor, ayúdame en esas áreas en las cuales yo necesito. Hay áreas en las cuales yo necesito, ¿sabe? A veces yo sé que mi carácter y algunos de ustedes me critican porque soy tacaño, ¿verdad que sí? Pero no nada más en eso, ¿sabe? Pero en las áreas que están en mi corazón. En cómo soy yo como padre, en cómo soy yo como esposo. Y déjeme decirle, me falta bastante en eso. No he sido un buen padre, no he sido un buen esposo y tengo que pedirle, Señor, ayúdame a mí porque necesito. Y el ver que Dios quiere que yo esté preparado para cuando vengan estos tiempos, Señor, le digo, ayúdame. La cuarta cosa que al ver esto nos tiene que motivar es a compartir con otras personas. A dejarles saber que viene un tiempo en el cual se va a acabar esto que usted y yo estamos viendo. Y que tenemos que estar preparados. No en el sentido de que, bueno, ya soy bueno. No. Tenemos que estar preparados en tener la seguridad de que tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y que estas personas también lo tengan. Que ellos también tengan esa seguridad de que si se acabara este tiempo, de que si fuera hoy día que viene el Señor por nosotros, ellos también tengan esa seguridad de que se van a ir con Él. O de que si ellos mueren, van a pasar la eternidad con Él. Pero déjeme decirle, tenemos ese sentir de ver a esa gente y decir, necesitan a Cristo Jesús o no. Y si no lo tenemos, entonces tenemos que pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que compartir las buenas nuevas del Evangelio con ellos. ¿Qué estamos haciendo usted y yo? En lugar de ver estas profecías solamente como, es algo que se escucha muy bien, es algo que es emocionante. No, déjeme decirle algo. Nos tiene que motivar para buscar la edificación nuestra y la de otros. Para que ellos también tengan el privilegio
de ser llamados hijos de Dios, como dice en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. De que a todos los que recibieron, a los que reciben a Cristo Jesús, sean llamados hijos de Dios. ¿Qué es lo que usted y yo estamos haciendo al respecto? Bueno, 1 Corintios 14:13, Pablo escribiendo dice, a las personas en la iglesia, dice, se les dio, ¿verdad que sí?, la potestad para edificar la iglesia. A los profetas, dice, vemos la profecía y nos tiene que ayudar a edificarnos, a crecer y decir, Señor, quiero compartir con ellos, quiero vivir y agradarte en lo que estoy haciendo. Quiero tener esa plena confianza de que en lugar de confiar en mi trabajo, de que en lugar de confiar en lo que tengo en este día, puedo confiar en ti. Y en lugar de preocuparse de que, su retiro y qué va a hacer, confiar de que Dios tiene seguro su futuro. Tenemos que llegar, no pensar, rendir esas cosas a nuestro Dios, para que, déjeme decirle que, no pensar en otra cosa más que lo que Dios tiene para usted y para mí. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti toda honra y toda gloria, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a poder confiar en ti plenamente. Que podamos tener esa seguridad, Señor, plena de que tú tienes nuestro futuro en tus manos. Que nuestro presente, Señor, podemos depositarlo, Señor, en tus manos. Saber de que tú tienes cuidado de nosotros. Señor, de que tú, Señor, tienes un plan y un propósito para nosotros. Cuando nos rendimos a ti, Señor. Que tú nos des ese sentir, Señor, para poder compartir con otros lo que tú has hecho en nuestras vidas. Lo que tú, Señor, necesitas de mí, lo que yo necesito rendir a ti, Señor, para que tú nos des ese amor por las otras personas. Ayúdanos, Señor, a saber que tú, Señor, tienes el control de todo. En el nombre de Cristo Jesús, te pido que los que estamos aquí, Señor, que necesitamos, Señor, en esas áreas en las cuales necesitamos aún más y más, Señor, para vivir la vida que a ti te agrada, Señor. Que en lugar de enfocarnos en las cosas de este mundo, nos enfoquemos en ti. Que en lugar de, Señor, de confiar en las cosas que tenemos o en lo que no tenemos, que podamos confiar en ti. Porque podemos venir a ti, Señor, y saber que tú nos vas a aceptar y saber que tú, Señor, nos vas a ayudar porque tú eres un Dios de gracia y de misericordia. Y así como vino Daniel, Señor, a ti, confiando de que tú, Señor, ibas a obrar conforme a tu misericordia, así podamos nosotros venir confiadamente a ti. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda honra y toda gloria, Señor. Amén.